Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino. Lo vimos ayer en la Asamblea Nacional y esa es la primera reacción. ¿Qué opina usted de lo que ocurrió ayer en la Asamblea? Señor Lombana, buenos días. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, Dorcas, a toda la audiencia de Telemetro Reporta. Contento de estar aquí. En primer lugar, contento porque fue un ejercicio democrático. Yo viví la época de la dictadura y no puedo negar que me alegra ver una transición democrática, indistintamente de las imperfecciones que pueda tener nuestra democracia. Eso en primer lugar, hay que valorarlo y hay que cuidarlo. En segundo lugar, obviamente, orgulloso de ver la bandera del movimiento Otro Camino izarse por primera vez en la Asamblea Nacional. Es un hito importante e histórico para todos los panameños y panameñas que han apoyado este proyecto desde hace 7 años, que son miles a lo largo de todo el país, y a todos ellos muchas gracias porque esa bandera se iza en esa Asamblea Nacional en representación de mucha gente. Y también, obviamente, orgulloso y contento de acompañar a nuestros 3 diputados, a 2 diputados de Moca y a un diputado independiente postulado por Moca, Grace Hernández, José Pérez Barboni y Ernesto Cedeño, y poder presenciar, me invitaron al acto en la Asamblea Nacional y poder presenciar pues todo lo ocurrido en la Asamblea, que no me trajo ninguna sorpresa. Creo que era esperado por cómo está configurado el acuerdo político y las mayorías políticas. No me esperaba nada distinto en cuanto a lo que ocurrió. Creo que la única duda que había era cuántos votos del panameñismo o del cambio democrático podrían de repente darse a favor. ¿No hubo una sorpresa para usted lo que pasó en la Asamblea? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. La sorpresa sería hubiese ocurrido algo distinto. La sorpresa es si hubiera ocurrido algo distinto, pero las mayorías que están sentadas allí son las que deciden. Indistintamente de todo lo que haya pasado antes de la elección, hablemos de ayer en adelante. Esas son las mayorías y las mayorías logran acuerdos y los acuerdos se ven reflejados muchas veces en los votos o los apoyos individuales que se dan a los distintos pero ¿es una candidatos. mayoría para más de lo mismo? Yo no creo que sea... Bueno, hay que ver cómo vamos a actuar. Yo decía cuando salía de la Asamblea, me entrevistaron y yo decía, yo con 7 años de recorrido político, Atenógenes, prefiero basarme en los hechos y no en las palabras. Si Dana Castañeda y toda su junta directiva vienen a hacer lo mismo que han hecho las asambleas los últimos 15, 20 años, definitivamente que podremos decir que es más de lo mismo y estaremos allí para señalarlo. Pero yo escuché a Dana Castañeda hablar de reducción de planilla, de revisión de planillas 080 y todas las planillas estas brujas de la Asamblea, de reducción de botellas. Yo escuché al presidente Mulino hablar de reducción del presupuesto de la Asamblea Nacional, lo escuché hablar también de la reducción de las botellas, los escuché hablar del cambio de reglamento interno. Entonces, esperemos que esta nueva junta directiva haya entendido el mensaje que la población envió el 5 de mayo. Queremos una asamblea distinta, aunque en la asamblea haya sentado gente nueva y haya sentado gente que ya ha estado ahí por algunos periodos. Yo creo que esa es la expectativa que tiene la ciudadanía panameña. O sea, ver para creer, en pocas palabras. Sí, con 7 años en política ya yo te puedo decir que esto es de hechos, esto no es de palabras. Las palabras se las lleva el viento. El discurso fue conciliador, el de la presidenta de la Asamblea como discurso fue importante, ¿no? Esto no es calle arriba y calle abajo. Aquí tenemos que lograr consensos. Aquí la única línea, y ahí yo me mantengo, la única línea que divide calle arriba y calle abajo en política tiene que ser cuando cometes un acto ilegal. Cuando cometes un acto ilegal, no importa el partido o eres independiente, ahí se traza una línea. Pero no solo por tener una gorra de un partido o no solo por tener una gorra de independiente, eres decente o eres delincuente. Por ejemplo, ahí había un número de diputados nuevos del panameñismo, ahí había un número de diputados nuevos de Cambio Democrático, había un número de diputados nuevos del PRD, por mencionar los partidos más grandes. No por haber sido el PRD, el Cambio Democrático o el panameñismo en sus gobiernos, partidos con grandes escándalos de corrupción, incluso en la Asamblea,
Ya yo tengo que etiquetar a esos nuevos diputados como diputados que vienen con malas prácticas. Ellos tienen que hablar por sus hechos y esa es la oportunidad que el pueblo tiene que darles. Pero en el caso particular de lo que pasó ayer, por ejemplo, uno, para los partidos políticos, los diputados que están allí, es una oportunidad de hacer las cosas diferentes, en otras palabras, lavar la cara. Pero en el caso de los independientes, ¿qué considera usted a nivel de negociación? Y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿faltó la experiencia, un poco más de conversar con las bancadas de los otros partidos? ¿Qué a lo mejor hizo falta allí? Bueno, yo no tengo tanta información porque no he estado muy metido, ni me corresponde estar muy metido en esas conversaciones o en esas negociaciones que se dieron previo a la definición o a la configuración de cómo quedaba la Asamblea. Pero sí tengo que decir algunas cosas que me llamaron la atención. A mí me llamó la atención escuchar a diputados decir: a mí nunca nadie me pidió el voto, por ejemplo, ¿no? Eso me pareció raro y no fue uno solo, creo que fueron 3, 4, 5, 6 diputados que lo mencionaron. Segundo, lo sé por los diputados de Moca, no lo sé por otros diputados, que al momento de la votación, o minutos antes tal vez de la votación, todavía no se sabía quiénes iban a ser los candidatos que se iban a postular por parte de los independientes. Entonces yo creo que sí puede haber faltado algo de comunicación y algo de una mejor estrategia a la hora de negociar y tratar de lograr consensos. Y yo creo que eso se vio reflejado un poco en el resultado del día de ayer. Ahora, pero el escenario más conveniente para la bancada Vamos era tomar el control de la Asamblea en esta legislatura. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que lo más conveniente para la Asamblea Nacional obviamente era que la mayoría independiente, en conjunto con los diputados del Movimiento Otro Camino, más los diputados nuevos de otro partido, como lo decía antes de las elecciones, hubieran configurado una mayoría y se tomara el control de la Junta Directiva de la Asamblea. Eso yo creo que era lo más conveniente para la Asamblea Nacional, pero bueno, eso no ocurrió y esa responsabilidad no la tenemos nosotros, la tienen los 70 diputados que estaban sentados allí y que ejercieron su voto. Lastimosamente la propuesta que hicieron los independientes no tuvo el apoyo de las mayorías y eso hay que respetarlo. Ahora habrá desde las minorías que hacer el trabajo, tanto la coalición Vamos como el Movimiento Otro Camino, como los diputados de partidos que quieran hacer las cosas distintas, lo tendrán que hacer desde las minorías. Por lo que usted está planteando esta mañana, había obviamente un interés en esas bancadas jóvenes, esas caras nuevas de partidos establecidos, pero que quizás tenían la intención de poder hacer importantes cambios en la Asamblea. Y al parecer falló. Parece que estas caras nuevas y jóvenes se fueron más por la política tradicional, por lo que estoy viendo. Bueno, o tomaron esa decisión, no sé. Eso puede ser un análisis atenógeno, es una apreciación. Yo no quiero entrar en valoraciones sobre cómo se comportó la bancada de los independientes en este caso. Yo puedo hablar un poco más de los diputados del Movimiento Otro Camino. Yo creo que la coalición Vamos tiene que hacer su evaluación de lo ocurrido el día de ayer y cómo manejarse hacia futuro, porque aquí lo importante es que la Asamblea apruebe los cambios que se están requiriendo. Se requiere que la Asamblea apruebe la reducción de su propio presupuesto. Esos son hechos concretos y eso es lo que el país quiere ver. Se requiere que la Asamblea reforme su reglamento interno y que el que no vaya no cobra, que se revisen las planillas que dijo la presidenta Dana Castañeda, que se reduzcan drásticamente o se eliminen el 100% de las botellas en la Asamblea Nacional, que se eliminen los fueros y privilegios para los diputados que tomaron posesión el día de ayer. Esas son cosas concretas. El paquete de leyes anticorrupción, cuando venga la discusión de la Caja de Seguro Social, que se vea una postura a favor de solucionar la crisis. Cuando venga la constituyente, el presidente Mulino, que dicho sea de paso, me parece que dio un muy buen discurso, aunque se brincó olímpicamente el tema de la constituyente en su discurso. Habló de una reforma integral del Estado, hasta allí. De la cual hablaré más para adelante, ¿no? El discurso fue muy bueno y lo reconozco, pero no puedo dejar de decir que cuando mencionó eso me acordó
los anuncios de los anuncios. Va a haber una gran reforma del Estado, de la cual hablaré más adelante cómo la vamos a hacer y qué se va a hacer. Yo creo que si tú has hablado durante toda la campaña de que votar por Mulino era votar por la constituyente, ahora decir eso lo vamos a hablar más adelante, me dejó como un espacio en blanco. Pero para terminar el tema de la Asamblea, esas son las expectativas que la población tiene sobre la Asamblea. Yo creo que tenemos que darle una oportunidad a todos, a los independientes y a la gente de los partidos. Pero aquí no puede haber impunidad. Dar oportunidad no es impunidad. Ahí hay diputados sentados y yo mi discurso no lo voy a variar en ese sentido. Hay diputados sentados que le deben cuentas a la nación y a la justicia. La oportunidad la tienen los que no han violado la ley de hacer las cosas bien y los diputados nuevos de los partidos, que no se le peguen las prácticas viejas, que no se le peguen o que no vengan a agarrar las malamañas de las viejas prácticas de la Asamblea, y que la Asamblea apruebe los proyectos que el país está necesitando y que el gobierno necesita para echar la economía adelante, para generar empleo y para hacer esas reformas profundas que el país está esperando. Por otra parte, ¿qué va a pasar con el movimiento Otro Camino en la Asamblea? Vimos que había interés de la conformación de una bancada, pero ayer sí nos enteramos que una de las diputadas, Patsy Rentería, que creo que iba a formar parte del movimiento, de esa bancada, del movimiento Otro Camino, no va a formar parte de esa bancada, sino va a estar con la bancada de Vamos. Quedan entonces con 3 diputados. ¿Van a conformar una bancada en la Asamblea? El término para poder conformar una bancada todavía no ha vencido. Hay unos días más todavía. Creo que es hasta el 10 de julio. Me puedo estar equivocando en la fecha exacta. Y nosotros de aquí al 10 de julio, y eso lo hemos estado trabajando políticamente con nuestros diputados, vamos a tratar de conformar una bancada. Para la población que nos ve, para poder conformar una bancada tienes que tener 4 diputados. Y la ley permite que puedan ser diputados de distintos partidos o incluso diputados independientes. Sí habíamos conversado con la diputada Patsy Lee para que ella se sumara y conformáramos una bancada. Hasta ahora lo que entendemos es que ella ha preferido no formar una bancada con los diputados del Movimiento Otro Camino. Nosotros somos 3 los diputados que tenemos en la Asamblea y esos diputados, constituyan bancada o no constituyan bancada, se van a mantener independientes del resto. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí al 10 de julio se van a seguir haciendo los intentos por construir una bancada de 4, de 5 o de más diputados, donde estén los 3 diputados de Moca. Pero se logre o no se logre eso, nosotros no nos vamos a plegar o unir a ningún grupo. Es que lo vimos vamos ayer. a votar. Y eso es lo que nuestros diputados nos han comunicado a nosotros y tienen toda la libertad y la autonomía de hacerlo. Votarán proyecto por proyecto. No, lo vimos ayer a la hora de que se presentó la propuesta de Gabriel Silva como secretario de la Asamblea. Vimos los votos del señor Ernesto Cedeño y también vimos los votos que claramente determinaban una posición muy distinta a la de la bancada Vamos en ese momento. Bueno, a mí me alegró que eso pasara. ¿Y sabe por qué? Que me enteré que iba a pasar cuando lo vi, lo presencié. Nuestros diputados tienen total autonomía de libertad. Eso es parte del ADN de Moca. La gente cree que uno de los diputados les dicta una línea. Tal vez esa es la vieja política. Grace Hernández, José Pérez Barboni y Ernesto Cedeño tienen criterio propio. Y yo escuchaba, ¿sabes qué? Antes del 1 de julio, argumentos tales como el problema con los diputados de Moca es que ahí va a haber una sola línea y lo que diga Lombana, eso es lo que los diputados van muy equivocados. Creo que ayer vimos a 3 diputados con independencia de criterio votando por lo que consideraban, por la persona que consideraban o por la persona que mejor consideraban que podía ejercer o más representaba las capacidades para ejercer el cargo. Y eso es importante para el movimiento Otro Camino, que se respete la libertad, la autonomía de decisión y el criterio, porque por eso están en la Asamblea, no para seguir como borregos la línea que alguien les dicte, que tengan que votar por esto o por lo otro, y me alegro que se haya visto que esa
independencia existe dentro de la propia bancada o de los diputados de Moca. Señor Lomana, pero sigue todavía entonces los diputados de Moca haciendo contactos, buscando a fin de conformar esa bancada. Sí, Todavía se está tocando puertas. Hasta donde tengo entendido, sí, me han informado los 3 diputados que siguen conversando para conformar una bancada, porque de esa manera obviamente se tiene mucho más acceso a las comisiones y a otras posiciones importantes para poder influir más en el trabajo de la Asamblea, porque vienen temas muy importantes que serán impulsados desde la Asamblea y por el presidente Mulino desde el órgano ejecutivo, y el Movimiento Otro Camino tendrá su postura al respecto. Bueno, gracias, señor Lomana. Ricardo Lomana, presidente del Movimiento Otro Camino.